tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tercer Ojo del Gato. En este podcast una noche bastante interesante, bastante fría acá en la Sierra Centro de este país tercermundista latinoamericano, pero con deseos de mejores días. Una noche más para compartir junto a ustedes y qué mejor que hacerlo con ustedes que nos acompañen hasta el final del podcast, nos ayuden con sus comentarios, con su hey, con su phone y asimismo nos ayuden con su suscripción a nuestro canal. Qué mejor que conversar también con buenos amigos en esta noche. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenas sean sus noches, días o tardes. Nosotros nos encontramos en la noche por el día de hoy, grabando este interesante programa. ¿Y qué me queda para dar el inicio? Que ya saben, pedirles de favor que nos ayuden con un like, un comentario, sea bueno o malo. Eso nos ayuda a crecer en este mundo virtual. Así que vamos, Nando, comencemos con este tema, es importante. Ok, iniciemos como dijo el dermatólogo, directo al grano. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la reencarnación y las vidas pasadas. Sin lugar a duda, la reencarnación es un tema que siempre ha generado controversia y obviamente dentro de las tendencias filosóficas, ideológicas y religiosas, mucho se habla sobre la reencarnación, qué es, cómo se puede comprobar si existió o no, y lo que también tiene su contraparte otras religiones, como por ejemplo la religión católica, en cuanto a lo que tiene que ver la resurrección, porque obviamente la religión católica lo que promulga es la resurrección, mientras religiones, la más práctica diría yo, o la más conocida, como lo es el hinduismo, en cambio, profesa lo que tiene que ver sobre la reencarnación. Y es ahí donde, como siempre, debemos de poner un poco de contexto en este particular, ¿no? Esto de la reencarnación desde el inicio de la humanidad, ciertos estudios nos dicen en este aspecto que el ser humano se ha hecho una pregunta básica o fundamental. ¿Qué ocurre después de la muerte? Y es desde ese punto, desde esta pregunta, donde nace no solo el miedo a desaparecer, sino una intuición profunda, casi instintiva, de que la vida no termina con el último latido del corazón. En todas las culturas antiguas, desde la India, Egipto, Grecia, hasta las civilizaciones precolombinas como lo fueron los incas, los mayas, aparece una idea recurrente en este particular. El alma no muere, se transforma. Lo que en ciencia, en física se dice que la energía no se crea, solo se transforma. Y es aquí donde entra uno de los conceptos más fascinantes, debatidos y misteriosos de la historia espiritual de la humanidad, la reencarnación. Entonces, para empezar con este programa interesante, creo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? O mejor dicho, contestar esta pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué dices tú, Tao? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, de lo que la Biblia, como ya no dices en el intro, en la Biblia nos traduce otra cosa, ¿no? Ya hemos hablado aquí mismo en el programa. Ujú. Religiosamente, católicamente diríamos, nos encontramos solamente con el cielo y el infierno. Pero bueno, ahí está lo que como bien dijiste, aquí se trata de creencias más religiosas en sí, en esto de la reencarnación. Bueno, ahí tenemos al budismo, al judaísmo, sijismo y al hinduismo, que es lo que más que Ujú. se conlleva el samsara, que es el nacimiento del alma en otro cuerpo. Mientras que la reencarnación nos habla de solamente de que el alma se regenera en el cuerpo limpio, se podría decir, ¿no? Así. En un nuevo cuerpo físico. En lo católico, digo, o sea, del alma en Ah, la resurrección, solamente nos dice eso, pero, o sea, volvemos lavaditos de pecados, prácticamente. Pero en cambio, en la reencarnación ahí tenemos incluso esto de, se me va el karma. ¿Por qué se maneja el karma ahí? Pongamos, tenemos muchas historias, ¿no? Comencemos con lo más básico. Se considera que la familia, en el mundo de la reencarnación, en la religión, como dije, budismo, todo esto, nuestras familias actuales fueron nuestros enemigos en la vida pasada. Y ese es un ejemplo de que mm, Dios nos da la oportunidad de ser mejores personas y de querer a nuestros enemigos. Un ejemplo. El, Vamos, justo estamos con este tema.
estaba leyendo unos libros que tenía ahí y solo me encontré con unas dos historias más interesantes. Y justo la una es del doctor Stevenson. Él es un doctor que ¿Ya? se dedicaba a esto. Verás, les voy a leer un poquito ya. El man es estadounidense. Ok. El man se dedicaba a estudiar a los niños que tenían este mundo, ¿no? Porque ellos pues, nacían, bueno, algunos tenemos cicatrices, que nadie sabemos de dónde tenemos. Por lo general es de lo que morimos, de lo que se considera en el mundo de la reencarnación. Eh, Vamos a ver. Verán, el doctor Años Stevenson recogió testimonios de unos niños que aseguraban recordar una vida anterior. Incluso sabían el nombre de sus otros padres, dónde estaban, sus casas, qué tipo de existencia habían llevado. Como psiquiatra, no dejaba de parecerle algo curioso. A pesar de esos testimonios, lo estudió como trastornos de personalidad. ¿Qué te parece esa Ujú. partecita, Diego, Nando? Trastornos de personalidad, los que reencarnan. Lo que siempre vengo diciendo. Bueno, es dentro de lo que es la psicología, obviamente hay estudios, ¿no? que demuestran esto de que el trastorno de personalidad muchas veces puede ser la comprobación de que esa persona tiene recuerdos de una vida pasada. Es así casos muy famosos como el que tú acabas de describir, en donde pues niños prácticamente tenían recuerdos de adultos o de vidas incluso de épocas coloniales y demás, ¿no? Y recuerdos muy vívidos que obviamente salían de la lógica de que un niño pudiera tener ese tipo de recuerdos. Y obviamente también incluso personalidades muchas veces. Y como bien dice la psicología, pues como ciencia que es, va a buscar los sustentos probatorios para mantener o probar o decir un diagnóstico. Y obviamente pues no pueden decir que es una reencarnación. Que es lo que lo dicen, lo manifiestan como un trastorno o una deficiencia o un problema de, como dices esto, de personalidad como tal, ¿no? Y de ahí pues también yo creo, más allá de eso, que en el caso de la reencarnación, como nos dice también un poco de la ciencia, estudiosos en este aspecto, que la reencarnación parte de que el ser humano, se piensa que el ser humano no vive una sola vida, en cualquier religión que sea. Tú bien la describiste de la parte católica, ¿no? Que nosotros creemos en la resurrección. Pero ¿qué viene a ser la resurrección? Como dice la misma Biblia, una vida nueva, una vida limpia, sin pecados, una vida de más humildad y demás cosas. Se supone que la reencarnación, como tú lo has dicho muchas veces, es el hecho de que es la misma vida, pero con una nueva oportunidad para corregir errores o para terminar tareas que quedaron inconclusas en la vida pasada. Pero mira que Y es, de lo que tú dices también verás y eso verás de un estudio de un psicólogo. Y sí, ya como también he comentado aquí, muchas veces se ha hecho estudios con, se me fue la palabra, pero es cuando no es psiquiatra, como es del otro, ya más de un mm, crédito más alto, a ver, está el psicólogo y ahí está el el psiquiatra, psiquiatra. psiquiatra mismo, perdón. El psiquiatra por lo general hace la retrocesión de memoria, de mente, con hipnosis. Entonces, exacto. Entonces ahí no estamos hablando de que te estás inventando alguna cosa, sino son recuerdos del pasado mismo. Digamos lo que tú Sí, dices justo. como dije yo, la del samsara, digamos, es de nosotros en cambio aquí, de la vida pasada. O sea, es cada ciclo de vida, nosotros nacemos nuevamente para irnos purificando poco a poco, lo que la Biblia también nos que lleva a un solo paso, con la diferencia que nosotros encarnamos en vidas distintas y como les digo, y por algo también ustedes se pueden poner a pensar en algún momento, si es que de pronto creen un poco en la reencarnación, es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me hace conocida tal persona? ¿Por qué se me hace conocido tal lugar? No son evidencia, a veces son las reencarnaciones que nuestro cuerpo ya estuvo en tal parte. Haya sido de una forma humana o animal. Porque no olvidemos que el hinduismo también nos dice que podemos reencarnar en un animal, no solamente en una Sí, persona, también. con que sea Pone ser esa vivo. parte. Ahí cabe también citar, por ejemplo, que justo lo que tú acabas de decir, en ciencia como tal, las famosas regresiones de hipnóticas que utiliza la técnica de la hipnosis, justamente hay estudios que se han hecho en niños en los cuales se comprueba esto, ¿no? De que los niños, pues, que han sido sometidos a esta técnica psiquiátrica,
tienen recuerdos vívidos de vidas pasadas, en donde netamente es inexplicable que ellos tengan esos recuerdos. Y también aquí va un poco más allá, explica también que estas nuevas criaturas pues tienen marcas de nacimiento que también vienen a ser inexplicables. Y ahí si hablamos también, si vamos a la parte de religiones o misticismo, recuerden ustedes que, por ejemplo, lo católico dice de la marca. Las marcas, habla de la marca mayor, que es la marca de la bestia, que supuestamente se relaciona con todo lo malo porque hablamos del demonio y demás, ¿no? Pero también a lo largo de la historia ha habido personas que se han marcado. Por ejemplo, igual en catolicismo, los famosos estigmatizados, que también tienen marcas de vida como tal. Y en este caso, la ciencia ha comprobado que muchos de estos niños que presentan estos recuerdos vívidos ante la técnica de la hipnosis, casi siempre también tienen algún tipo de marca específica en su cuerpo. No hablamos de malformaciones, digamos 6 dedos o cosa parecida, ¿no? No, sino que en su cuerpo marcas que no son comunes. Muchos a lo mejor incluso tenemos marcas de nacimiento, ¿no? Yo soy un caso que de mi madre, una marca muy característica en el costado derecho de su estómago, la tengo yo, la tiene mi hermana. Es decir, la tiene, por ejemplo, mi sobrina, Bueno, la eso ya es hija de una mi marca hermana. bueno, eso ya es una marca de sangre más que Puede generacional. ser esa situación, puede ser también, pero ahí se comprueba lo que dice esto, ¿no? Que son marcas que vienen de generación. Por ejemplo, mi hija también heredó esa marca. Como tú dices, puede ser una cuestión genética, ¿no? O sea que Pero tienes un corazoncito en la nalga derecha, ¿ve? no tanto así la marca, pero sí, sí tiene eso. Entonces, o sea, lo llamativo para nosotros es que toda la descendencia tiene esa marca. No, y así Mis otras hay, sobrinas o sea, no también. solo la marca de pronto con, por lo general son lunares, ¿no? En especial. No, 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 son No, lunares. o sea, yo voy por esto, porque yo, digamos, en mi antigua pareja y una sobrina de ella tienen el mismo lunar en el mismo lugar. Entonces me imagino que parte de la familia sea solo femenino o de toda la familia de parte de ellas, tendrán ese lunar generacionalmente como tú, pero con otro distinto. Oye, y ahora que citamos esto, la marca, te cuenta algo raro que en este momento se vino a comparar en mi mente. Resulta que la persona que era mi esposa tenía una marca similar a la mía y a la que tiene toda, en este caso, toda mi ascendencia, mis hermanas, mis sobrinas y mi descendencia, en este caso, mi hija. Ahorita Igualita, que caigo en cuenta. Idéntica en un 90%, en el mismo 90 al lado todo. 95%. Mismo lado, misma forma, todo. Puta, si ha sido tu media naranja, mijo, de gana te divorciaste. Ahorita que recuerdo en esto de las marcas, oye, raro, raro, ¿no? Ahí está esta cuestión de la vida, ¿no? Capaz que era prima perdida, hermano, y vos de ahí, pecando ante los Puede ojos de ser, Dios. puede ser. Ahora, volvamos a esto de la reencarnación, porque ya me dio bastante duda esa situación, ahorita que caigo en cuenta. Bueno, eh, para ir avanzando hay que preguntarnos qué es la reencarnación. Y ahí sí estudios filosóficos, ideológicos, incluso estudios científicos nos dicen conceptos como los que la reencarnación es la creencia de que el alma o conciencia esencial renace en un nuevo cuerpo tras la muerte física. Ojo, Vida mortal. conciencia y esencia del ser humano, Se lo que tú considera que dices, el ¿no? alma y el espíritu reencarnan en sí, totalmente. Mm. Tú La nunca, tú, reencarnación no, tú, tú nunca has tenido un retroceso mental, o sea, por ahí no, estabas divagando o estabas durmiendo. Nunca tuviste algo de eso. no, más allá de sueños, no. Por la situación que viví a nivel emocional, con todo lo que viví en la parte de la pérdida de mi familia, de mi matrimonio como tal, eh, hice varias técnicas psicológicas y algunas psiquiátricas, en donde incluso se cayó también en una regresión hipnótica, en donde me manifestó el profesional de que no hubo mayor novedad, o sea, no hubo de que yo he sido a lo mejor un guerrero vikingo o algún pirata del Caribe, nada de eso, ¿no? Entonces, no he tenido ese tipo de experiencias como tal. Fuiste un Prince Prudel negro en tu vida pasada. No fui un cacique inca, creo que sí fui de linaje inca, eso sí, ¿no? De descendencia de linaje como tal, pero eso es otra cosa. Volviendo a esto de la reencarnación. Como dice que la reencarnación es que se renace a un nuevo cuerpo tras la muerte física, eso va obviamente en diferencia o choca con lo que es, por ejemplo, el catolicismo, que habla sobre la teoría de un cielo o un infierno, de lo eterno.
La reencarnación también plantea un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Digamos que es también el ciclo de la vida, ¿no? Todos nacemos, crecemos y morimos otra vez. Por eso ¿Nuevamente para qué? se considera pues el famoso túnel. Ujú. Nunca lo olvidemos, el túnel de la luz. El que fallece ve una luz y cuando nacemos vemos una luz. Ahora, en esto de la reencarnación también mucho mandan las tradiciones, nos dice los estudiosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este ciclo se conoce como el samsara, que es una rueda de existencia que impulsa o está impulsada por lo que en Occidente le llamamos el karma. En Oriente lo conocen como el samsara, pero acá en Occidente le llamamos el karma. Ahora, el karma no es un castigo ni premio, sino una causa y efecto. Cada acción, pensamiento y emoción genera una consecuencia que puede manifestarse incluso en otra vida. Y a veces también en la descendencia, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho en varios podcasts sobre las maldiciones generacionales, en donde estamos Y, viendo que lo que hicieron mal los abuelos lo pagan los nietos muchas veces. pero mira que también aquí entra el tema del destino. Sí, Eso no te olvides. Y bueno, como tú dices, sí, todo eso es de karma también, no solamente lo malo. Pero el samsara específico, le aclaramos un poquito más. El samsara es el ciclo de la vida, el ciclo espiritual, el ciclo del alma, depende de la religión. Eso nomás. ahora también dentro del samsara o el karma nos dice que si tomamos en cuenta esa visión del samsara o del karma, eh, las circunstancias en las que nacemos, ejemplo, nuestra familia, país, nuestra salud, los talentos o limitaciones que podamos tener, no son aleatorios, es decir, no es porque sí, sino son el resultado de aprendizajes pendientes. Entonces la reencarnación se sustenta en eso, Por de eso, que, por eso mismo te digo que va de la mano con el destino. Bien. exacto. Y ahí sí, por ejemplo, tenemos que entrar avanzando un poco más en el tema, tenemos que entrar ya netamente en lo que piensan ideologías religiosas como el hinduismo. El hinduismo, ¿qué nos dice de esta situación? El hinduismo es una de las religiones más antiguas que sostiene formalmente la reencarnación. Según los Vedas y los Upanishad, el alma, llamada Atman, es eterna e indestructible. Entonces, sobre esa base, el hinduismo fomenta, o mejor dicho, defiende la reencarnación. Porque el Atman, que es el alma para ellos, la forma de llamar el alma, es eterna e indestructible. Eso en el caso del hinduismo, ¿no? Sí, pero los manes también ahí te ponen el peso del karma. Ellos sí te ponen el peso del karma, de lo que vos tienes que pagar, las cosas que se haya vivido anteriormente, hasta llegar al conocido moksha, que es la liberación espiritual. Ya. Pero date cuenta que hay, digamos, en el mundo esotérico, se podría decir, que también se considera bastante la reencarnación. Y por lo general ahí, no, aquí me he olvidado esta parte. Voy a echar un número a la deriva. Son 7, 8 o 15 reencarnaciones. Y en cada reencarnación te vas acercando más a lo espiritual. De pronto también por ahí se puede entender porque hay personas que les vale un trasero todo esto, incluso lo religioso, y hay muchas personas que, como Nando y como yo, en especial un poco más yo, o sea, por una etapa de vida, acercarse más a la religión, a un Dios, a lo espiritual. En mi caso, también se maneja la evolución de algún sentido extra que se tenga. Eso también maneja la reencarnación en ese sentido. El Cada perfeccionamiento de reencarnación los dones. tienes un don, algo que resaltar. Es como te digo, tú puedes ver sombras, ¿no? Ya es tu nota. Yo tengo Ujú. otras sensibilidades. En cambio, yo que sé, en tu próxima reencarnación tú tendrás esas otras dos debilidades, sensibilidades que tengo yo ahorita. En cambio, yo si tengo otra reencarnación ya me acercaría mucho más ya a lo espiritual completamente, que ya conocemos muchos ejemplos, ¿no? Claro, y eso tendría mucha lógica con lo que dijimos anteriormente en el caso de que la reencarnación es el resultado de aprendizajes pendientes, es decir, volvemos nuevamente en la misma vida, vuelve en otro cuerpo, en otra realidad, para seguir con ese aprendizaje, para completar. Y yendo a esta parte del hinduismo, ellos dicen, por ejemplo, que el Atman, que es el alma para ellos, no muere, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Lo que en los católicos diríamos que cuando morimos el alma va al purgatorio, en donde entra el juicio y se decide si va al cielo o va al infierno.
El hinduismo, en cambio, simplemente manifiesta de que transmigra automáticamente de un cuerpo a otro. Y ahí podría ser lo que tú dices, ¿no? Que el alma fue de un ser humano y puede a lo mejor reencarnar en un animal. El budismo sí lo maneja bien. Eso. Ujú. Y de ahí, por ejemplo, dice también que la Bhagavad Gita, que es algo como ley que ellos manejan en el hinduismo, explica claramente que cuando el Krishna dice, el Krishna es, si no estoy mal, es del, como acá decir, el Papa, el máximo como tal, el Krishna, así como el hombre se despoja de vestiduras usadas y se pone otras nuevas, el alma abandona cuerpos gastados y entra en otros nuevos. Tiene mucha lógica, ¿no? Aunque si lo tomamos literalmente, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un principio como de posesión, hablando en el catolicismo, porque algo entra en tu cuerpo. El objetivo final dice que, en el hinduismo no, el objetivo final dice que no es en sí el reencarnar eternamente, sino alcanzar lo que tú nos dijiste, el moksha, no sé si lo dije bien, el moksha, El moksha que es es que es la liberación del ciclo de samsara. para que puedan, mejor no digas moksha, para algo más común y cotidiano, nirvana. Ah, ya. Digamos que más, más occidental. Simón. Nirvana más occidental. Eso dice que es para la liberación del samsara mediante el conocimiento, la acción correcta y la devoción. Diría que en esto se sustenta, por ejemplo, el hinduismo, su máximo representante es el Buda, ¿no? Y se dice que el Buda ya va por la reencarnación 250, si no estoy mal. Entonces, bastante como tal, ¿no? O sea, ahí sí Shiva, yo no comparto perdón. en esa parte de que sea tantas reencarnaciones, loco. Como te Bueno, digo. en algún lado leí eso, No, ¿no? sí, sí, pero No sé, no, puede ser, no puede ser. yo creo en la reencarnación, pero no a tanto nivel, loco. 200, ya cansa la vida, loco. Pero en ese aspecto, bueno, hay una pequeña corrección. No es en el hinduismo el Buda, sino el Shiva. El Shiva es el que lo tienen ahí como que ha reencarnado tantas veces. Otra de las religiones que manifiesta la reencarnación, ahora sí vamos desde el budismo, y la ausencia del yo, ahí se manifiesta esta ideología. Nos dice que el budismo también cree en la reencarnación, pero con una diferencia clave, que es, no existe un alma permanente. En lugar de un alma fija, lo que renace es un flujo de conciencia. Algo bastante, diría que complejo de entenderlo así a simples palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Su máximo representante, obviamente el Buda, enseñó que el ser humano está compuesto por 5 agregados, que son forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Al morir, estos agregados se disuelven, pero la energía kármica impulsa a un nuevo renacimiento. La reencarnación en el budismo nos dice que no es la transmigración de un alma, sino la continuidad de una causa. Entonces, para que reencarnes, tendrías que tener un motivo para reencarnar, ¿no? Si no, no lo harías según el budismo. Pero ese mismo es el despertar espiritual, pues. Porque recordemos Eh, que nosotros venimos acá a la salvación espiritual. La evolución del humano, cuál es mente y espíritu. Y el fin de nosotros es terminar en eso. mente, espíritu y cuerpo, exacto. Ujú. Exacto. Entonces, Y el, ese y el es budismo el dice eso, objetivo. ¿no? Ese es el objetivo. Y como te digo, en lo esotérico también se considera eso. O sea, llegar a acercarse más a un Dios en sí. Su teoría de la reencarnación, el budismo lo pone como una llama de una vela que enciende otro, con las esencias que dice que transmigra de un lugar a otro. Eso lo pone como, digamos que un ejemplo mucho más práctico, ¿no? Para el budismo la reencarnación es una llama que enciende otras. Y obviamente que son totalmente, o que no son completamente distintas, nos dice. Tiene cierta lógica también, ¿no? El objetivo final es alcanzar el nirvana. Aquí nos habla del nirvana, un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimiento. Digámosle Lo la que sí, paz espiritual completamente. eso iba yo, lo que diríamos en el catolicismo, la paz de Dios, lo que incluso es bíblico, que dice ahí, no, la paz de Dios que es incomprensible, pero es paz, es una paz ágape, porque prácticamente es lo máximo que puedes tú llegar como tal. Y mira, De ahí también, a ver, dime. solo una nota, ¿verdad? Ahorita que hablas de paz y todo esto. Mira, lo último que sí yo estoy pasando, problemas personales. Yo sí soy consciente de que me cargo una maldición generacional.
sanguínea. Ya. Y como justo te acabo de comentar antes de comenzar este programa, yo siempre tengo la tentación. Puta, no necesito pelearme con Dios o discutirle un ratito a Dios por las cosas que me pasan, aunque no hago eso, no he reprochado, sino que a veces siempre, por más que te va mal, te va a salir un berrinche, ¿no? Te va a salir un berrinche, pues. Claro. Entonces, y cogerse de eso y de una manifestarse de pana, o sea, el maligno, te das cuenta qué tan cerca estás de la tentación. Y otra cosa que en lo esotérico, cuando dice, cuando tú te estás acercándote más a la divinidad, o sea, al nirvana, a la paz espiritual, y nosotros también lo hemos hablado aquí, mientras más te acercas a Dios, más se asoma el maligno a tentarte a ti. Entonces, como que Claro, también la me da tentación es un más poco más fuerte. de convencimiento en lo que se cree en esto, ¿no? De lo que es la reencarnación y, y la evolución espiritual en sí. Claro que uno todavía está en pañales, ¿no? Pero ¿cómo serían mis últimas reencarnaciones también? Claro, es bastante fuerte esa situación, como tú bien dices, porque las fuerzas de la oscuridad son tan reales. Y ahí sí, como yo siempre les he dicho, el ser humano somos dos cuerpos y hacemos uno solo. El físico, que es el que conocemos, el mundo en el cual nos vivimos, nos movemos, el día a día, y el espiritual, que es el que construimos en nuestro interior y que también pues lo llevamos a una vida suprema en una cuarta dimensión, en un cielo, en un infierno, en un nirvana, como ustedes quieran decirlo. Pero es la realidad como tal. Y es por eso que temas como la reencarnación siempre van a generar un poco de polémica porque como no es ciencia, no tiene datos tangibles que se puedan sustentar, pero sí tiene expresiones que las vemos aquí, porque por eso la misma ciencia lo analiza, ¿no? Y ahí vamos a otra de las religiones, tendencias espirituales que también tiene mucho que ver con la reencarnación, como es el jainismo y la purificación del alma, en cambio, ellos manejan eso. El jainismo sostiene que cada ser vivo posee un alma eterna llamada jiva. Esta alma queda atrapada en el ciclo de reencarnaciones debido a la acumulación del karma. Recuerden que el karma no es más que una tendencia a cosas que nos va a suceder por lo que hemos hecho o una tendencia a cosas que van a dar los resultados de nuestras decisiones y acciones. En esta tradición nos dice que se considera una sustancia energética que se adhiere al alma. La liberación se alcanza mediante la no violencia absoluta, la verdad, la disciplina y el desapego extremo. Para los jainistas, cada reencarnación es una oportunidad de purificación. Si no estoy mal, jainista era uno de los contemporáneos, no tan de años atrás, no tantos. Mahatma Gandhi creo que era jainista, si no estoy mal. Él fue uno de los promulgores de los principales o el principal promulgador de lo que es la resistencia pacífica. Y lo demostró, ¿no? En su natal India lo demostró cuando con sus huelgas de hambre pues pudo cambiar muchísimas situaciones en beneficio de la gran mayoría de pobres de India como tal, de la zona donde tenía influencia. Mahatma Gandhi fue uno de los grandes jainistas, si no estoy mal, que profesaba este estilo de vida y también se decía que Mahatma Gandhi pues era una reencarnación de alguien dentro de la tradición. Y ahorita que hablas de personas importantes del pasado, y mira que también Platón y Pitágoras también consideraban la reencarnación. Uh-huh. Sí, y ahí cabe, por ejemplo, entrar también a esto de cómo pensaba la filosofía griega sobre la reencarnación, justo lo que tú dices, porque Platón y Pitágoras fueron grandes representantes de la ciencia griega y de la matemática griega como tal. La teoría nos dice que en la antigua Grecia, los filósofos como Pitágoras, Empédocles y Platón defendían la idea de la transmigración del alma, lo que más o menos dice el budismo, ¿no? De que el alma está ahí, el hinduismo también, y una vez que muere el cuerpo físico, esa alma automáticamente busca dónde irse. Entonces ellos también hasta cierto punto manejaban la teoría similar. ¿Por qué? Por lógica, ¿no? Bueno, primero era el pensamiento griego antes que el budismo y todo lo demás. Platón, en el mito de describe cómo las almas eligen nuevas vidas antes de reencarnar, basándose en las experiencias previas. Para él,
El conocimiento es recuerdo, una reminiscencia del alma de vidas anteriores. Entonces Platón promulgaba, la filosofía griega en sí, promulgaba que la capacidad de recordar no era más que un reflejo de vidas pasadas. Claro, Así lo digamos en esa entendían en parte esa época. sí, sí coincido y creo, pienso esa parte de lo que tú dices de que estamos con conocimiento. Obviamente, pues te digo, a veces tenemos esa noción de ver cosas o entender Ujú. cosas que ni siquiera sabemos. Digamos ahí se me va el nombre de ese, en ese libro no encontré ahora. Era un ayudante de Albert Einstein, no me recuerdo el nombre del Ya, man. Ya, pero cuando él le preguntaron cómo es capaz de resolver todos esos problemas, él ganó incluso un Nobel, ¿verdad? Ya voy a buscar bien el dato ya. Si por favor desean, ya. escríbanme, háganme un recuerdo aquí y les doy el nombre de esta Un persona. comentario y cuál es el nombre. Exacto. Él respondió que simplemente él no sabía las respuestas. A él le venía Ya, las respuestas de la cabeza. automático. Automático. Ahí está el Ujú. conocimiento pasado. Claro, ahí hablaríamos prácticamente de un don, ¿no? Y Exacto. viendo el concepto, el criterio, la filosofía de la reencarnación, estamos hablando Lo- justamente de que es un alma que está completando su proceso. exacto, ya estamos hablando de un destino. Pero lo que no comparto contigo es que, bueno, la ideología de Pitágoras, todos ellos, ¿no? Que nosotros elijamos un cuerpo donde encarnar. Chuta, hermano, o sea, hasta para eso elegí mal. En un guerrero vikingo, 2 metros, Chuta, fornido, ¿por qué no reencarné en el hijo de un príncipe, chuta, en el hijo de un rey, algo? en algún jeque árabe. Sí, macho. Pero no viste Puede que ser, ¿no? pudo ser peor, ¿no? Pero lejos de broma, en este aspecto que acabamos de decir, tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Quién quita a lo mejor en la primera vida o en la vida anterior, tú tuviste mucho, pero no supiste usarlo? Ujú. Entonces en esta nueva vida, ahora vas a tener una vida de carencias Sí, me lo he para que replanteado. aprendas a usarlo. Sí, me Lo lo he que, por replanteado. ejemplo, si ese ejemplo lo podemos traducir a lo que dice la Biblia, ser fiel en lo poco para saber ser fiel en lo mucho. Eso se interpreta como una enseñanza de vida, ¿no? O sea, si tú no puedes manejar lo más básico de la vida, ¿cómo pretendes tener lo máximo de la vida? Porque no lo vas a saber manejar. En lugar de que sea un beneficio para ti, va a ser tu ruina a lo mejor. Entonces se maneja también desde ese punto. Y entrando ya en el catolicismo o en el cristianismo, mejor dicho, el cristianismo creyó en la reencarnación. El cristianismo, catolicismo, que son por ahí prácticamente hermanos, primos hermanos, no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección, pero veamos qué también dice los estudios sobre eso, ¿no? Aunque el cristianismo actual rechaza la reencarnación, existen indicios de que algunas corrientes cristianas primitivas sí la consideraban. Teólogos como Orígenes de Alejandría hablaban de preexistencia del alma. Además, pasajes bíblicos donde Jesús identifica a Juan el Bautista como Elías han sido interpretados por algunos estudiosos como referencia de reencarnación. Eso es verdad, o sea, eso es uno de los más famosos, ¿no? Que Jesús dice que Juan el Bautista es Elías. Entonces hablaríamos de que es una reencarnación. Teológicamente así lo estudia. La doctrina fue eliminada oficialmente en el siglo VI, cuando la Iglesia estableció una interpretación lineal de la vida: nacimiento, juicio y eternidad. Eso también hay que considerar mucho, ¿no? Que toda religión también fue analizada, filosofada, estructurada. ¿Por qué? Por seres humanos, por hombres. Y obviamente esa parte le quita su divinidad a cualquier situación que pueda existir de la vida. Pero no por eso deja de tener ciertas cosas que también son muy únicas, irrepetibles y que caen en ser cosas divinas como tal. La reencarnación o la resurrección son procesos que realmente caen en eso de la divinidad. Mira, Y para ahorita también cualquiera de de esas que, situaciones hay que ver cómo te desarrollas, ¿no? claro, y como que tú ahorita cuando dices lo divino y me recordaste lo que dijiste de Mahatma Gandhi. Yo tengo la historia de una de unas personas que ha estado muy cerca a ella, ¿verdad? Y esto lo corrobora Mahatma Gandhi, esta parte de la Ya. reencarnación. Es un poquito larga y lo voy a leer rápido, ¿ya? Verás, comenzamos así. En los años 30, la pequeña Shanti Devi, estamos hablando de países occidentales, ¿no? Que Ujú. acababa de cumplir los 4 años de edad, empezó a hablar de otra cosa, de un marido y un hijo que había tenido en una vida pasada, pueblo, varios kilómetros de distancia,
Vivía una familia clase media, Nueva Delhi. Y la madre creyó que su hija tenía la imaginación desabrotada, como cualquier padre. Como siempre hemos dicho aquí, algo salido de lo normal, no nos parece eso, y pensamos, está loco. O sea, imaginas de muchas cosas. Loquito. Exacto. Bueno, ¿Ya? en los meses siguientes, Shanti empezó a dar detalles escalofriantes de esa vida pasada. Dijo que había muerto al nacer su hijo y que su marido se había quedado deshecho. Dio detalles de esa casa, aseguró que ella llevaban al pueblo, ella misma lo guiaría hasta antigua residencia. Algo curioso que la niña, cuando le servían la comida, hacía la carne a un lado y aseguraba ser vegetariana y pertenecer a una casta superior. En esta parte de que ella dice de comentar y guiarles a un pueblo que ella conocía, en el caso anterior que les leí también de los niños que fueron estudiados, ellos repetían constantemente que ellos tenían un paradero en sí para Mm, llegar conocido, decían partes exactas, y con el doctor viajaron y encontraron todas esas partes. Ojo. comprobaron lo que decían. Acto. Ya. Shanti ¿Ya? no había querido dar el nombre de su antiguo marido porque era un gesto mal visto, o sea, por las tierras, ¿no? Pero ante la promesa de que se le escribirían por contactarlo, lo hizo, el hombre respondió enseguida. Y entonces se produjo el encuentro. Bueno, me salté ya, el encuentro. La niña no solo oyó detalles increíbles de esa vida pasada junto a él, sino que reconoció a su hijo entre lágrimas y a otros parientes en una sala de más de 45 personas. Date cuenta. Ya. Preguntó por ¿Ya? un dinero que solía esconder debajo de una estatua. Afirmó que la casa antes estaba pintada de color rojo, de otro color, y ya en privado le dio detalles de su esposo, de su ex esposo, y de la relación entre ellos dos. Asuntos privados que solo una pareja puede saber. Al hombre no le quedó menor duda, de que Santi Devi era la reencarnación de su antigua esposa, pero se había vuelto a casar y ya tenía otra vida organizada junto a su nueva mujer. Solo en esa parte démonos cuenta que ni siquiera, o sea, date cuenta, la reencarnación se dio del momento al otro, o sea, moriste y renaciste, y en el mismo lugar, solamente en diferente provincia, más o menos para que me entiendan. Ya. Inmediato. Ya verás, la historia de Shanti Devi fue corroborada por el propio Mahatma Gandhi, que se interesó por ella, y también el psicólogo escritor sueco Stuart Lonestrand. Viajó hasta la India para conocer el caso y cerca y escribir sobre él. Estuvo con Shanti Devi varios días y pudo confirmar en el terreno cada uno de los detalles de esa vida anterior, de lo que hablaba la niña, que tanta vehemencia y convicción en un momento le preguntaron a ella. O sea, ahí viene mucho poco más de historia, ¿no? De lo que ella veía. Ujú. Pero ahí está. Y Ahí hablamos justo, y hablamos lo justo de la India, ¿no? interesante, exacto. Y lo interesante de eso es que existe datos verificados. Es como este otro dato que tengo por acá del psiquiatra Ian Stevenson, que él documentó 2.500 casos de regresión hipnótica en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, en varios. Del que te di al comienzo. Exacto, ¿ya? En donde eso, por ejemplo, está documentado. Específicamente solo en niños, 2.500 casos en niños que con regresión hipnótica dieron datos específicos de qué nomás, de estilo de vida, de formas de muerte incluso, en donde estos niños nacían con las señales o con las marcas de esos accidentes o de esas marcas de muerte como tal, cuando ellos obviamente nada tenían que ver, ¿no? Entonces ahí también tenemos ya, como le gusta a la ciencia, documentos y pruebas de que las cosas son reales como tal. De ahí también, muchos nos preguntaríamos entonces, ya avanzando con todo lo que hemos hablado hasta el momento, si existen, como decir, un listado de señales comunes para saber que estoy viviendo una vida pasada o que a lo mejor soy el resultado de una reencarnación. Y de ahí pues obviamente no existe un listado, no como un checklist, pero sí existen ciertos estudios que dicen que diversas tradiciones, sobre todo espirituales, algunos terapeutas y estudiosos de la reencarnación, coinciden en que existen indicios o señales que podrían sugerir la influencia de vidas anteriores en la vida actual. No son pruebas definitivas, eso sí, pero sí patrones recurrentes que se repiten en miles de testimonios alrededor del mundo. Una de las señales más mencionadas es el déjà vu intenso y recurrente, un déjà vu intenso y recurrente, que es lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Por ejemplo, estar ahí tranquilo y empezar a recordar cosas
que a lo mejor, o verte tú, por ejemplo, en un lugar que nunca has visitado, pero que lo tienes muy vívido en tu mente. Ese es el déjà vu intenso y recurrente como tal. Lo cual nos dice que no se trata solo de una sensación pasajera, sino con la certeza de la profundización de haber estado antes en ese lugar. Otra de las señales comunes son las fobias o miedos, también nos dice sin causa aparente, como el terror al agua, al fuego, a las alturas o ciertos objetos, sin que exista un trauma en la infancia que los explique. Ahí, por ejemplo, tal vez yo puedo ser un recarnado porque yo tengo fobia a la altura. Pero yo, por ejemplo, no puedo tranquilamente acercarme al filo de una terraza normal y corriente porque empiezo a sentir esos efectos de la fobia, ¿no? No por eso quiere decir que sea reencarnado, pero según estos estudiosos son síntomas que se pueden tener o cosas que van eso. También dice que acerca de los vínculos karmáticos, relaciones humanas intensas desde el primer encuentro, personas que se sienten familiares desde el primer momento, relaciones de amor profundo o conflictos instantáneos y difíciles de explicar racionalmente. Bueno, aquí en esta cuestión del trato social, puede ser que mucho implique también la psicología, ¿no? Los apegos y todo lo demás. Pero los estudiosos también manifiestan esto como los vínculos karmáticos, como otra de las posibles muestras de una reencarnación. Mira, en ese sentido de lo que tú nos hablas del déjà vu y ahorita de eso también del último, digamos, en lo que se puede decir un plan romántico, todo eso, ¿no? Como también Ujú. les dije ahí, la famosa frase, como también les digo, tenemos un destino que cumplir. Y en ese destino, obviamente, ve varias cosas, como bien Nando también nos pone el ejemplo ahorita del déjà vu. ¿Por qué? Porque son momentos que ya vivimos, digamos, como dice, un temor o alguna nota de esas, ¿no? Pero se en cuenta que Claro. incluso si nos vamos al plan romántico, ahí existe el famoso hilo rojo. No sé si has escuchado, o sea, no solamente de los amadres, de los compadres, ¿no? Sino con el hilo que tú naciste conectado a una persona. ¿No has soñado alguna vez Claro. una persona y te has conocido de esa persona? Hay muchos casos. Mm. Tal vez No, la verdad que no. ahí, la verdad, me faltó un poquito de tiempo para encontrar todo. Sí tengo esto Ujú. en libros, pues me encantaba estudiar esto. Lo que yo Pero, sí he visto, Didi, dime, termina. bueno, ya, entonces en esto, digamos, también que también le llaman la famosa ley de atracción. Cuando están en una persona Ah, pensando, también no es solo coincidencia, y esa persona también coincide que piensa en ustedes. Ha pasado. Y como te digo, también hay muchos casos así, ejemplos, ¿no? Y puestos en papel. Entonces, todo eso también coincide con un destino en nuestra famosa reencarnación. Vamos a lo cumplirlo que incluso en parejas. Si es que en algún momento tuvimos que estar con una persona X, se va a dar y se dará. Como en el Y ahí, caso que por nos acaba de ejemplo, leer yo. lo que tú acabas de decir, es demostrable también este vínculo tan fuerte que existe entre dos personas, no únicamente hablando de una cuestión romántica o sentimental o sexual, ¿no? Sino también una cuestión de vida. Y lo vemos, por ejemplo, en los gemelos o gemelas. Ellos tienen esa capacidad de sentir ese vínculo incluso estando lejos, ¿no? Hay muchas historias y se ha comprobado hasta científicamente que un gemelo puede sentir y expresar y hasta ver y escuchar lo que el otro gemelo está viviendo, cuando, cuando incluso está a miles de kilómetros de distancia. Uno de los experimentos más notorios en eso fue, si no estoy mal, un par de gemelas británicas que justamente les separaron por ese experimento. A la una creo que le mandaron a América, a otra se quedó en Gran Bretaña durante un lapso de un año más o menos, en los cuales pues las dos empezaban a escribir lo que la otra gemela podía estar sintiendo y viviendo. Cuando se volvieron a juntar, resulta que eran palabras textuales de lado y lado. La famosa O sea, telepatía de gemelos que dicen, ¿no? puede ser, puede ser. Y de ahí, por ejemplo, en esto también en lo que estábamos viendo, posibles muestras de que sea una reencarnación. Y en esto sí puedo creer yo mucho, los talentos innatos y la nostalgia inexplicable. Hemos visto muchas personas, niñas. Hay un caso muy famoso, una niña bueno, a la fecha ya tendrá unos 10 años, pero se dio a conocer cuando tenía 3 años, que tenía la habilidad de hacer cuadros, pintar, es decir, prácticamente similar a los cuadros que hacía este pintor Picasso.
tenía esa habilidad, idénticos. Por eso alguien que no tenga esa habilidad desarrollada o ese conocimiento confundía los cuadros que hacía esta niña con los cuadros de Picasso original. Y la nostalgia inexplicable, ahí sí, obviamente también, sobre todo los artistas, siempre van a tener una sensibilidad más grande, ¿no? Y estando tranquilamente puedes tener mucha tristeza o mucha euforia, en este caso tristeza porque hablamos de nostalgia, aunque ahí también podría caer en cuestiones psicológicas lo que se llama la ansiedad, la depresión, ¿no? Pero está considerado como una posible manifestación de que sea una reencarnación. Interesante el tema como tal, pero vamos a ver qué podemos, de todo lo que hemos hablado, qué nomás podemos concluir diciendo ya para entrar a la parte final. Yo les podría decir que en base a lo que hemos investigado, hemos hablado en esta noche, la reencarnación no es solo una creencia espiritual, es una visión del sentido de la vida, una mirada que transforma el sufrimiento en aprendizaje, el error en experiencia y la muerte en una transición. Creer en la reencarnación cambia la forma en que entendemos la justicia, el destino y la responsabilidad personal. Nada ocurre por azar absoluto, lo que tú decías del destino. Cada experiencia tiene un propósito evolutivo, lo que manda en la reencarnación. ¿No? Se supone que tú reencarnas para corregir o para aprender o para terminar algo que te quedó pendiente. Más allá de si la reencarnación es literal o simbólica, su mensaje central es profundamente humano, que yo creo que estamos aquí para aprender, evolucionar y amar mejor. Creo que esa sería la mejor enseñanza que podemos dejar o que podemos sacar de un tema tan complejo, tan profundo como es la reencarnación. ¿Qué dices tú, Tabito? Sabes que coincido mucho en la evolución, pero seamos específicos, ¿no? Espiritual. Es que de eso se trata cualquier religión que cojamos, como ya hemos conversado aquí mismo en este programa, cualquier religión, cualquier creencia que nosotros tengamos, todo nos conlleva a ser mejores personas y una evolución espiritual, mente, espíritu y cuerpo, como dijo Nan. Entonces, toda la reencarnación nos lleva a eso. Como venimos conversando, como hemos conversado en el programa, sea en una creencia religiosa, incluso esotérica, hablamos de una reencarnación y cada una nos acerca más a un Dios en sí. Como les dije, en el mundo esotérico, cada reencarnación no significa un avance en un don, se podría decir. Podríamos decir que un don, que es, al fin y al cabo son dones que nos da Dios. Aprender a ser mejores personas, lo principal. Nada más en eso, ñaño. O sea, no puedo más acatar más porque siempre termino con esto y la reflexión de ser mejores personas. Y eso es lo que se trata todo esto. Porque si hablamos católicamente, como bien dijiste tú, en tu religión, cristianos igual, es la resurrección. Claro, Que es morir y mandar a lavar todo el alma y el espíritu de pecados y resucitar. Sino que eso no le creo mucho yo. Para fortalecer un poco más lo que tú acabas de decir, el cambiar como tal, yo creo también que en este tema que hemos tratado de la reencarnación, la pregunta no sería, ¿estamos viviendo una vida pasada? Sino la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con la vida que tenemos? Y ahí obviamente cada quien se responde en su realidad, en su interior. Interesante el tema de la noche, Tabito. Y ustedes, amigos, quienes han llegado hasta este momento, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el podcast. Nos ayudan mucho si nos dejan su comentario, si nos dejan sus opiniones. Si quieren ser parte también de alguno de nuestros programas, en nuestros videos sale también nuestro número de contacto, formas de contactarnos y que sean parte del tercer ojo del gato. Estamos también llegando ya a los últimos capítulos de esta tercera temporada y esperamos contar con el apoyo de ustedes, con nuevos proyectos que estamos también esquematizando, idealizando para poder sacarlo adelante y que a través del mundo del internet, a través de las redes sociales, pues sea nuestra vitrina para poder llegar a ustedes
y que ustedes con su apoyo, con sus likes, con su suscripción a los canales, a nuestras redes sociales, pues nos ayuden para poder continuar con este proyecto que nos apasiona, que nos gusta y que obviamente sin ustedes, nuestro público, pues es imposible prácticamente. De mi parte, muchísimas gracias. Tavo, ¿algo más tal vez? Sí, una nota más que me he estado olvidando. Aparte de esta reencarnación, de lo que va, como les dije, también va, conlleva de la mano el destino, también pongámosle la casualidad, para que más o menos analicen, porque qué casual que pasó esto, ¿cómo así pasó esto? Es la casualidad, me lleva del destino y terminamos con la reencarnación que vamos a un destino a cumplir. Nada más para terminar con el tema, repito lo que dijo Nando, nos ayudan bastante nos apoyan bastante con un like, compartiendo, y como les digo siempre, comentario, sea bueno o sea malo, nos ayudan bastante. Así que nada más por adicionar, soy Tavo y me despido. Hasta el próximo podcast. Nos vemos.